Dios bueno, venimos delante de vos a pedirte que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Dios el Espíritu obrando en nuestros corazones, revelándonos a Dios el Hijo aún más, la preciosa obra de nuestro Dios Trino en salvarnos, en santificarnos, en obrar en nosotros. Pedimos, oh Dios, que a pesar de todas nuestras fallas y debilidades, que en esta mañana seamos animados en nuestro caminar con vos. Y si hay alguien, oh Dios, que no te conoce, que no tiene aún una relación verdadera con vos a través de tu Hijo Jesús, que tú lo salves en esta mañana, Señor. Porque tú eres un Dios que se complace en salvar. Y porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. La única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la madrugada para pedirle un vaso de agua es su hijo. Y nosotros tenemos ese tipo de acceso a Dios. Esto lo dijo el pastor Tim Keller. La única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la madrugada, a la mitad de la noche, para pedirle un vaso de agua, es su hijo. Esa es la confianza que nosotros tenemos, aquellos que estamos en Cristo, de acercarnos en oración a Dios, sabiendo que Él nos va a conceder todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Abramos nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 5, y vamos a estar mirando en específico 2 versículos de todo lo que nos leyó nuestro hermano Omar. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Sin duda alguna estaremos observando el contexto, pero quisiera que nos enfoquemos en el versículo 14 y el 15. Dice la palabra de nuestro Dios: esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hasta ahí nuestro texto en esta mañana. Título de este sermón es Orando confiadamente. Tenemos confianza en acercarnos a Dios en oración, sabiendo que Él nos va a conceder todo lo que es conforme a su voluntad. Y quiero que miremos este pasaje en 3 puntos. El primero es que nuestra confianza nace de nuestra relación con Dios. Versículo 14, la primera parte. Punto número 2. Nuestra oración debe alinearse con su voluntad. También versículo 14. Y número 3. Nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra seguridad está en su respuesta segura. Va a haber una respuesta segura. Entonces comencemos por el punto número 1. Nuestra confianza al orar nace de nuestra relación con Dios. Lo primero que debemos hacer, y nunca debemos asumir absolutamente nada, es responder la pregunta: ¿qué es orar? Si vamos a hablar de la oración, si vamos a hablar de hablar con Dios, entonces definamos orar. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Pero una salvedad: orar es hablar con el Dios vivo y verdadero que se reveló en las Escrituras y a través de su Hijo. Orar es hablar con Dios,
pero es hablar con el Dios vivo y verdadero que se nos ha revelado. No todo lo que hoy se llama oración es realmente oración. Muchas personas rezan a santos, a ídolos, a figuras, pero esos no son verdaderos dioses. Es como hablarle a una pared, no hay nadie del otro lado. De hecho, la palabra rezar en su etimología tiene que ver con recitar, con redevolver, de repetir oraciones. Esa es la idea de rezar. Es recitar oraciones repetitivamente. Pero orar tiene que ver con hablar con Dios, con un Dios que nos puede oír, con un Dios que nos puede responder. Porque hablar o intentar hablar con un pedazo de madera o un pedazo de yeso es inútil. Si nosotros encontráramos en la calle a una persona que le está hablando a un poste de luz, pensaríamos que tiene un problema. Pero muchas veces en nuestra idolatría y ceguera espiritual, algunos de nosotros hemos venido de un trasfondo donde hacíamos exactamente lo mismo. Nada más que a esa figura le dábamos algún tipo de forma. La Biblia es muy clara, toda la Biblia es muy clara, en que solo se le ora a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios trino, y a nadie más. Ni a María, ni a los apóstoles, ni ningún otro santo o mártir a lo largo de la historia de la iglesia, ninguno de ellos puede oír nuestras oraciones. Nunca se nos enseña a orar a otra persona que no sea a Dios. Y sorprendentemente, ni siquiera pueden encontrar eso en una Biblia católica, porque la Biblia no lo dice en ningún lado. A lo largo de la historia, y esto excede el punto que queremos tratar, especialmente a partir del siglo V recién, algunas costumbres paganas se mezclaron con el cristianismo, dando origen al culto de los santos. Pero eso no refleja la enseñanza apostólica. Los verdaderos cristianos solo oran al Dios vivo porque solo Él puede y quiere responder. Hemos establecido el fundamento. Solo oramos a Dios. Juan dice en nuestro texto, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Delante de quién? De Dios, el Dios que oye, el Dios que nos oye. ¿Qué tenemos según nuestro texto? Miren versículo 14. ¿Qué tenemos? Confianza. ¿Y qué es esa confianza? Que podemos acercarnos a Dios con plena certeza y seguridad, sabiendo que escuchará nuestras oraciones y nos responderá. Tenemos esa clase de confianza, de que sabemos que debemos tener la seguridad y la certeza que cada vez que nos acercamos a Dios en oración, hay alguien del otro lado del tubo. Esa es la confianza que tenemos que tener. No estamos rezando al aire, no estamos hablando sin saber si alguien escuchará, no estamos como hemos visto en los cuentos y en las historias poniendo un mensaje en una botella, tapando con un corcho y arrojándola al mar para ver si Dios quiere alguien lo encuentra. No, hermanos, no. Tenemos la confianza que tiene un niño que se despierta a la madrugada, va a la pieza de su padre, le sacude el brazo y le dice, papá, quiero agua. Esa es la confianza que tenemos con Dios. ¿Y en qué se basa esa confianza? Bueno, se basa en que me he portado tan bien con Dios, que Él no puede hacer otra cosa por mí que responderme. Bueno, no. Si creíste eso, no es así. Se basa en la fe. Se basa en creer, haber creído en el Hijo de Dios. Porque ese es el contexto de nuestro pasaje. Miremos un poquito antes, versículo 11. Fíjense lo que dice el versículo 11.
Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué no tiene? Bien. Entonces, ¿dónde está la confianza de acercarnos al Dios vivo? En que ahora, si tenemos al Hijo, tenemos la vida y tenemos la comunión y el acceso directo a Dios Padre por medio del Hijo. Fíjense que no es por nuestro desempeño, no es por nuestras obras, no es por si nos portamos bien o no, no es por cuánto ofrendemos, no es por cuánto sepamos de la Biblia, no, nada de eso. Es porque tenemos al Hijo que podemos acercarnos al Padre. Es solamente al tener al Hijo que tenemos vida eterna y ahora tenemos una comunión con Dios. Si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Es interesante que la vida eterna definida por el Nuevo Testamento es conocer a Dios. Y conocer a Dios tiene que ver con estar en su Hijo. Y si nosotros estamos en Cristo y Cristo es Dios, Dios es la vida, Dios es vida. Por lo tanto, el tener comunión y unión con Cristo es tener la vida eterna, porque tenemos a Dios. La vida eterna no es un objeto que se nos da. La vida eterna es Dios. Y nosotros, al tener comunión con Dios por medio de su Hijo, tenemos ahora vida eterna en Él. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué tenemos confianza de saber que seremos oídos por Dios? Porque estamos en el Hijo. Entonces, si hemos creído en el testimonio de Dios de que nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo, entonces tenemos esa vida eterna. Y eso debería darnos gran seguridad en nuestra salvación. Pero no solamente seguridad en nuestra salvación, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. La seguridad que Juan, el apóstol, ya en sus últimos años de vida, está escribiendo a las iglesias para que los cristianos tengan la seguridad de que si tienen al Hijo, tienen la vida. No tienen que añadir algo o hacer algo extraordinario o hay algún conocimiento que unos pocos tienen. No, tienes al Hijo, tienes la vida. Y si tienes al Hijo y tienes la vida, entonces tienes acceso al Padre. Y entonces todo lo que vos pidas al Padre en oración, conforme a su voluntad, te será hecho. Juan quiere que tengamos esa certeza, esa seguridad de que podemos presentar nuestras peticiones delante de Él y ser oídos. Hay alguien del otro lado del tubo. El tubo se le decía al teléfono antes. La generación más nueva no sabe lo que estoy hablando. Y uno pudiera preguntar, a la luz de todo lo que viene hablando Juan, que nos viene hablando del testimonio, de tener al Hijo, de tener la vida, del perdón de nuestros pecados. Versículo 13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y uno pudiera pensar, ¿qué otra cosa necesito aparte de la vida eterna? El mayor problema que yo tengo es mi pecado delante de un Dios santo y Dios me ha dado vida en su Hijo. Pero no es eso suficiente porque dice que puedo presentar mis peticiones delante de Él. Y uno pudiera pensar, peticiones. ¿No es acaso suficiente lo que Dios ha hecho por nosotros al salvarnos y ahora tener vida en su Hijo? ¿No es suficiente que vamos a pasar la eternidad con Él y tenemos la maravillosa justicia de Cristo a nuestro favor? ¿Cómo peticiones? Y eso lo que nos revela es el carácter de Dios. Dios es un Dios lleno de misericordia y de gracia. Dios quiere, como el buen padre que Él es, que sus hijos le hagan peticiones. Y el amor de Dios siempre se manifiesta en darse, en la generosidad de Dios, en mostrar bondad y extender gracia sobre gracia. Dios no nos salvó
simplemente para que no vayamos al infierno. Dios nos salvó para tener una relación con Él de padre a hijos. Y por lo tanto, Dios, como un buen padre, quiere darnos todo aquello que realmente necesitamos. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 2, Santiago dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos. Y después no recibimos porque cuando pedimos, pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites, pedimos cosas que no son para nuestro bien. O sea, si un hijo va y le dice al padre, padre, ¿me das el martillo que me quiero martillar la mano? Bueno, el padre, si está ocupado, capaz que le pase el martillo, ¿no? Pero si está consciente, no va a darle algo que es para hacerse daño. Bueno, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios celestial? Probablemente todas las veces que Dios te ha dicho que no es porque eso no era bueno para vos. No era lo que necesitabas. Dios nunca nos dijo, mira, yo ya te salvé, conformate con eso y no me pida más nada. No, lo que nosotros vemos en las Escrituras es que Dios es un Padre que quiere que nos acerquemos a Él con confianza y presentemos nuestras peticiones. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en la persona de su Hijo y aún así nos invita a pedir. No acercarnos con miedo, como si fuera un rey perverso, distante. Podemos orar con confianza porque estamos en Cristo, en el Hijo amado, y Dios nos ve a través de su Hijo. ¿Qué cosa Dios pudiera negarle a Cristo? ¿Qué cosa Dios nos negará a nosotros que estamos en su Hijo si pedimos conforme a su voluntad? El autor de los Hebreos nos invita a acercarnos a Dios en oración. Hebreos 4:16, lo voy a leer en la NTV. Dice lo siguiente, cito: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y esto es interesante, ¿no? El trono no cierra, pero nosotros debemos acercarnos al trono. Volviendo a retomar el punto de Andrés en la clase de hoy, la voluntad. El trono está abierto. Acérquense al trono de la gracia para recibir ayuda. ¿Cuál es el mandato ahí? Acérquense. Acerquémonos. Dios está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a recibirnos. ¿Cuántas veces uno se frustra al querer sacar un turno médico? Me estoy muriendo en mayo y me dan un turno para septiembre, ¿no? Bueno, Dios no es así. Cada vez que queremos una cita con Dios, Dios dice, acá está, sentate. Esa es la confianza que tenemos. El apóstol Pedro dice que nosotros podemos y debemos poner nuestras ansiedades en las manos de Dios. Cito 1 de Pedro 5, NTV. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y en cada una de las versiones eso está en presente. Él tiene cuidado de ustedes, no Él tendrá cuidado, sino que presente, en el tiempo presente, Dios está cuidando de sus hijos ahora mismo, en este mismo momento. Dios está cuidando de vos, Dios está cuidando de mí, si somos sus hijos. Incluso Jesús contó una parábola de una viuda insistente para mostrarnos que debemos orar en todo tiempo y no desmayar, no desanimarnos. Y si el juez injusto le respondió a la viuda insistente, ¿cuánto más nuestro Padre justo le responderá a sus hijos? El problema, y espero que haya quedado absolutamente claro, el problema no está en la disposición de Dios de recibirnos. El problema no está en la disposición de Dios de escucharnos y responder. El problema está en nosotros.
que descuidamos la oración. ¿Y por qué somos tan propensos a descuidar la oración? Y acá, al que le pique, que se rasque, ¿no? Cada uno de nosotros puede examinar su propio corazón. Y probablemente yo, aunque no diga nada, ya hay cosas ahí que ya estás pensando. ¿Por qué somos tan propensos a descuidar la oración? Porque nos creemos autosuficientes. Creemos que no necesitamos de Dios. Y antes de que alguien diga, bueno, yo nunca diría eso, no, probablemente nunca lo diríamos en voz alta. Pero la manera en que vivimos puede estar diciendo eso. Haciendo todo en nuestras fuerzas, confiando en nuestras capacidades, pensando que nosotros solos podemos solucionar y encaminar todo, que podemos tomar decisiones económicas, familiares, de trabajo, ministeriales, sin orar. El orgullo en todas sus formas, tamaños y medidas. Cuando no oramos, es una forma de orgullo y de impiedad, porque creemos que no necesitamos a Dios. Esa es la pura realidad. ¿Duele? Sí, nos duele. Pero las cosas como son, por su nombre. Y cuando nosotros no oramos, nosotros estamos actuando como impíos. ¿Cómo actúan los impíos? Bueno, no tienen Dios ni esperanza en el mundo, dice la Escritura. Bueno, cuando nosotros no oramos, ¿qué diferencia hay con el que no tiene un Dios? Si no vamos a Él en oración. ¿Hay algo que podamos hacer sin Él? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y aun cuando las cosas nos salen bien, entre comillas, sin haber orado, es solo por la misericordia de Dios, no por nuestra autosuficiencia. Es solo porque Dios es misericordioso y bondadoso. Dios quiere que le pidamos, hermanos, que nos acerquemos a Él con confianza, compartiendo nuestras ansiedades, temores, alegrías. Vivimos en su presencia cada segundo, pero muchas veces lo ignoramos. Y sin embargo, Él es un padre que ama estar con sus hijos y darles todo lo que ellos realmente necesitan. Darles todo lo que ellos realmente necesitan. ¿Conocen a Enoc? ¿Han leído Génesis? Enoc. ¿Cuál es la gran hazaña que menciona Génesis sobre Enoc? Hizo descender fuego del cielo, dividió el mar en dos, resucitó al hijo de la viuda. Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Su vida fue una vida de comunión diaria con Dios. Y eso bastó para quedar registrado en las Escrituras. Y así debe ser la nuestra. Una vida que ora, que depende, que anda con Dios, que camina con Dios, que habla con Dios cuando se levanta, cuando va al supermercado, cuando se golpeó el pie con la mesa, en cada circunstancia de nuestra vida, no olvidarnos la presencia de Dios. A veces ponemos estas frases en latín en nuestros cuadros, ¿no? De que vivimos en la presencia de Dios. Pero debemos llevarla a la práctica. Vivimos en la presencia de Dios. En nuestros tiempos hemos perdido de vista la importancia de tener una relación íntima y diaria con Dios. Y de eso todos somos culpables, y yo me incluyo. Incluso cosas ministeriales nos pueden distraer de nuestra comunión con Dios. El servicio en la iglesia nos puede distraer de nuestra comunión con Dios. Buenas actividades nos pueden distraer de nuestra comunión con Dios. Debemos tener una relación diaria íntima con Dios, un corazón de oración, una actitud de oración,
por todo, en todo tiempo. A veces le prestamos más atención a todos menos que a Dios, y eso revela dónde están nuestros corazones. Eso revela dónde están nuestros corazones. Bien, alguien puede decir, bueno, que me tengo que pasar todo el día de rodillas. Bueno, no estamos hablando de eso. Uno puede pasarse todo el día de rodillas y no estar orando a Dios. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, orar en todo tiempo. Y lo que nos dice eso es que tenemos que tener una vida, nuestra vida tiene que ser una vida de dependencia y de intimidad con Dios en lo cotidiano. Mientras lava los platos, mientras se cocina, mientras se toma el micro, mientras hace lo que hace, una relación ininterrumpida con Dios. Dios siempre está en línea. Nosotros también deberíamos estar siempre en línea con Dios. Este pasaje nos recuerda que Dios está bien dispuesto a oírnos y a responder nuestras oraciones. Pero como buen padre no siempre nos dará lo que queremos, ¿verdad? ¿Verdad? Los que tienen hijos saben bien sobre eso. Papá quiero esto, papá quiero esto, papá quiero esto, papá quiero esto. Y uno sabe como buen padre que no todo lo que quieren es lo que necesitan o lo que le hará bien. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? ¿Cómo debe ser tu oración, mi oración, si queremos que Dios nos responda positivamente? Si queremos tener un sí de Dios, ¿cómo debe ser nuestra oración? Bueno, punto número 2, nuestra oración debe alinearse con su voluntad. Nuestra oración debe alinearse con su voluntad. ¿Por qué entonces a veces que pedimos no recibimos? Si el texto dice que Él nos oye, bueno, no recibimos porque pedimos mal. Es lo que Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus propios placeres. Que quede bien claro para cada uno de nosotros, Dios no es un genio de la lámpara que nos concederá cualquier cosa que nosotros le pidamos. ¿Cuántas personas hemos conocido que se enojan con Dios y no quieren saber nada con Dios porque le pidieron algo a Dios y Dios no se los concedió? Bueno, si Dios fuera el genio de la lámpara de Aladino, uno se puede enojar con el genio porque no le cumplió el deseo. Pero Dios no es el genio de la lámpara. Dios es el Dios soberano de todo el universo, al cual nadie le puede decir, ¿qué estás haciendo? Dios es Dios. Mucha gente se enoja con Dios. Yo le pedí a Dios que no muriera mi ser querido. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay lamento? Sí. Pero la respuesta no es juzgar la sabiduría de Dios. Si el plan de Dios fue llevárselo, ¿por qué no aceptar lo que un Dios justo y bueno ha escogido? ¿O acaso somos más buenos que Dios? ¿O más sabios que Él? ¿O más poderosos que Él? Para nada. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, estamos diciendo que nosotros somos mejores que Dios para decidir lo que debe ocurrir. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, nosotros queremos tener el timón del universo y decirle a Dios, te equivocaste. Adán y Eva decidieron que no estaba mal comer del fruto prohibido por Dios. Y acá estamos. No solo somos pecadores, sino que somos cortos de vista. No podemos ver todo lo que Dios está haciendo en el universo y en nuestras vidas. Pensamos que solo Dios debe estar a nuestra disposición para hacer lo que nosotros queramos. Dios es soberano sobre todo el universo y sobre toda la historia, y Él ya ha decretado todo lo que acontecerá conforme a su voluntad soberana. Y así también ha decretado que muchas cosas solo ocurrirán por medio de la oración de su pueblo. Cuando Pedro estuvo preso en el libro de los Hechos, la iglesia oró y Dios oyó esa oración y liberó sobrenaturalmente a Pedro. Recordarán que leen la Escritura.
Pero en otras ocasiones, Dios dijo que no. ¿Recuerdan a Pablo pidiéndole al Señor que le quite el aguijón de su carne? 3 veces, dice Pablo, pidió al Señor. Y Dios le dijo que no. Bástate mi gracia. Dios tenía otro plan para la aflicción de Pablo. No era quitarle la aflicción, era trabajar en él por medio de la aflicción y glorificarse por medio de su aflicción. No era quitárselo. Y ahí es donde nosotros vemos que nos falta entender el carácter de Dios. Porque de repente viene una aflicción a nuestra vida, una prueba, una dificultad, una enfermedad, y nosotros pensamos que Dios no se dio cuenta. Como que Dios justo miró para otro lado y ¡pum! El diablo nos metió una enfermedad. No. No pasa nada sin que Dios no apruebe, como en la vida de Job. Y por lo tanto, todo lo que llega a mi vida es algo que Dios tiene planificado para mí. Y Dios hará conforme a su plan, no conforme a lo que nosotros querramos. Yo nunca olvidaré la primera vez que llevé a Luz, fuimos con mi esposa al dentista, tenía una infección en una de las muelas, creo, y no quería saber nada, era chiquitita, no me acuerdo ni cuántos años tenía, 5, 6. Y en un momento el dentista me dice, mira papi, los dentistas sin anestesia, ¿no? Mira, te vas a sentar vos en la camilla, la vas a sentar arriba tuyo, le vas a hacer una llave, la vas a apretar, tranquilo, la vas a apretar para que no se mueva. Yo le voy a poner una madera en la boca para no poder cerrar la boca y vamos a trabajar. Imagínense, mi hija, sin el entendimiento de lo que estaba ocurriendo, pensaría que de repente me convertí en el padre más cruel y perverso del universo, pero en realidad estaba buscando su bienestar, solamente que ella no lo podía entender, pero debía confiar en el amor de su padre. Y Dios nos pide lo mismo. Dios no nos pide que entendamos lo que Él está haciendo. Dios nos pide que confiemos en su carácter, en su amor, en su bondad. Sabemos que Dios siempre hará lo que es bueno, agradable y perfecto a sus ojos. Pero también es cierto que no nos podemos esconder detrás de la doctrina de la soberanía de Dios para descuidar nuestra responsabilidad de pedir a Dios con fe en oración. ¿Para qué voy a orar si Dios finalmente va a hacer lo que quiere? Bueno, la cuestión es que Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que le obedezcamos y Dios quiere que oremos, que presentemos nuestras peticiones delante de Él. Dios quiere que acudamos a Él como hijos amados a su Padre Celestial y que podamos dejarle saber aquello que nos carga. Y eso es lo que nos libra del afán y la ansiedad, ¿no? Vimos hoy Filipenses capítulo 4, verso 6. Podemos presentar nuestras peticiones y dejar todo en la soberana voluntad de Dios. Dejar todo en las manos de Dios. Pero no por eso dejar de orar. Es orar, es insistir ante el trono de la gracia, es llevar mis peticiones delante de Dios, es insistir como David cuando el hijo que tuvo con Betsabé, Dios le había dicho que iba a morir y él oraba, ayunaba, no comía, estaba tirado en el suelo por si Dios era movido a misericordia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabe qué Dios va a hacer mañana. Nadie sabe si Dios determinó que cuando vos ores, Él va a hacer tal cosa. Parte de su plan, pero nosotros no lo sabemos. Por eso nosotros debemos seguir la obediencia a su palabra y orar con fe, pidiendo al Señor en oración, porque nosotros no sabemos lo que Dios quiere hacer. No porque Dios es soberano debo dejar de orar, todo lo contrario, porque Dios es soberano vale la pena orar. Y debemos orar pidiendo al Señor y todo lo que sea conforme a su voluntad, podemos tener la confianza de que ya lo tenemos. ¿Qué oración concede Dios entonces? El texto dice, si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. Hay gente que se queda ahí. Todo lo que pidáis a mi Padre, Él lo hará. Cualquier cosa Él los oye. Bueno, Señor, ya es hora de cambiar el auto.
y dice el texto cualquier cosa. No. Contexto. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es conforme a la voluntad de Dios que debemos pedir. Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6:9. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Es la voluntad de Dios nuestro Padre mala para nosotros? No. Entonces, mejor que se haga su voluntad. Y Jesús, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, no solamente la enseñó como un modelo de oración, sino que lo modeló en su vida y lo modeló en el momento más crítico de su vida, cuando estaba en el jardín del Getsemaní. Porque cuando él sabía lo que se venía, que debía enfrentar a un Dios santo en toda su ira, cargando con todo el pecado de su pueblo, él le dijo al Padre, y cito, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, es decir, la copa de la ira de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que la ira acumulada por todos y cada uno de los hijos suyos de su pueblo sean cargados en el Hijo eterno de su amor en la cruz. Y aplastar a Cristo con el peso de nuestros pecados. Y la voluntad de Dios fue que Cristo muriera en la cruz y que recibiera la ira por causa de nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿eso fue bueno para nosotros? ¿O sí? Eternamente bueno. Eternamente bueno. Lutero decía sobre hágase tu voluntad lo siguiente, y cito, concédenos la gracia de soportar de buena manera todo tipo de enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad, y reconocer que en esto tu divina voluntad está crucificando nuestra voluntad. Fin de la cita. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Cristo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando alguien se pregunta, ¿por qué a mí? No es esa la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no a mí? La pregunta es, ¿para qué a mí? Si hablamos de méritos, y si has leído tu Biblia al menos una vez, ya sabes dónde el mérito nos lleva, al castigo eterno. Por lo tanto, si hoy te puedes levantar de tu cama, aunque sea arrastrando, temblando, es gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y el hecho de que tengas la capacidad de estar sentado escuchándome, que tus oídos medianamente funcionen, que tus ojos medianamente funcionen y que tu corazón no ha dejado de latir, es gracia, sobre gracia, sobre gracia. Porque para ver lo que merecemos, miremos lo que le ocurrió a Can, miremos lo que le ocurrió a Coré, miremos lo que le ocurrió a Sodoma y Gomorra. Eso es lo que merecemos. Por lo tanto, todo lo demás es gracia. Y por lo tanto debemos estar agradecidos en todo tiempo. ¿Dónde está entonces la certeza cuando oramos conforme a su voluntad? ¿Por qué podemos orar con confianza al orar su voluntad? Porque en nuestro punto número 3, nuestra certeza está en su respuesta segura. Y sabemos, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, nos acercamos a Dios a pedir. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos va a responder, que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esa es la confianza. Pedimos conforme a su voluntad, nos concederá lo que hemos pedido. Punto. Fin de la cita. ¿No es maravilloso acaso? Podemos tener muchas certezas como cristianos. Podemos tener la certeza de que somos de Cristo. Podemos tener la certeza de que tenemos vida eterna. Podemos tener la certeza también de que
cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos va a dar lo que le pedimos. Cualquier cosa que le pidamos, lo que sea que le pidamos, cualquiera, siempre que sea conforme a su voluntad. Imagínate por un momento a un cónyuge que pudiera ser un esposo, orar: Señor, quiero que me ayudes a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué pensás que Dios dirá de esa oración? No, de ninguna manera, ¿no? ¿Es conforme a su voluntad? Si es conforme a su voluntad, entonces podemos saber que Dios nos va a responder positivamente. Una oración como esa refleja lo que el mismo texto bíblico dice. Señor, ayúdame a vencer mi pecado. ¿Qué va a responder Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que nos lleva a otra pregunta: ¿son nuestras oraciones el reflejo de las Escrituras? Si yo quiero orar conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está revelada en la Biblia, evidentemente debo leer la Biblia. Ahí tenemos otra motivación extra para leer la palabra de Dios, poder orar como conviene, poder orar a la luz de la palabra de Dios, poder orar la voluntad de Dios. Muchas veces nos hemos enredado tratando de encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, la voluntad de Dios para nuestra vida está en la Escritura. Ahora, la voluntad secreta de Dios, esa no la vamos a saber. Ninguno de nosotros puede saber lo que le deparará mañana, pero sí puede saber todo lo que la Escritura enseña sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos de la oración, no hay ningún tema como la oración en el cual hasta el más piadoso de los hombres o de las mujeres ha dicho: necesito crecer en oración. Yo he hablado con muchísimos hermanos, pastores, y hasta los pastores que más respeto dicen: no, mi vida de oración, necesito crecer en eso. Muchos de nosotros debemos arrepentirnos de no orar como debiéramos orar, de no esforzarnos en la oración, de no ir al Señor a pedir y pedir conforme a su voluntad, de no visitar el trono de la gracia con frecuencia, de no caminar con Dios. Otros quizás deben arrepentirse no solo de eso, sino que sus peticiones son egoístas, son centradas en sus propios deleites, en su conveniencia. En el contexto de Juan podríamos pensar en oraciones y peticiones que giran en torno al deseo de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Dios responderá afirmativamente una oración que te va a llevar a pecar? No, es contrario a su carácter. Señor, bendecí mi matrimonio con un incrédulo. No, es contrario a su carácter. Busquen ejemplos en sus propias vidas. No podemos pedirle a Dios que nos responda una oración que nos va a guiar a pecar. Pero si pedimos conforme a su voluntad, debemos confiar, debemos tener fe que Él responderá a nuestra oración. ¿Estás orando por la salvación de un ser querido? Sigue orando hasta el último día de tu vida, porque la Biblia nos enseña que Dios se complace en salvar y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero al final de nuestra oración repetimos las palabras de Cristo: hágase tu voluntad. Si estás pidiendo a Dios que te haga más santo, orá con fe y confiando en que Dios responderá esa oración sin lugar a dudas. Y haz todo lo que tengas a mano para crecer en tu santidad. Hay una frase en latín que me encanta, es ora et labora. Ora y trabaja, ambas cosas a la vez. Spurgeon decía: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Esta idea de que, ¿y cómo viene la búsqueda de trabajo? Y estamos orando.
Y fuiste a tirar currículum, fuiste a hacer algo, estamos orando ahora. No, estamos orando en el Señor. No. Dios no va a responder esa oración afirmativamente. Debemos esforzarnos y debemos orar. Las dos cosas. Hasta ahora hemos visto que nuestra confianza nace de nuestra relación con Dios, que nuestra oración debe alinearse con su voluntad y que nuestra certeza está en una respuesta segura. Todo lo que hablamos nace de una relación con Dios. Pero capaz viniste hoy a este lugar sin tener una relación real con Dios. Quizás escuchaste hablar de Él o de la oración, pero no estás caminando con Él. Nunca te arrepentiste de verdad de tus pecados, que son lo que te separan de Dios, ni confiaste en Jesús como tu Salvador. Pero no te vayas de este lugar en esta mañana sin reconciliarte con Dios. Pudiste haber venido no estando reconciliado con Dios, pero te exhorto a que no te vayas sin reconciliarte con Dios. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Querés tener una verdadera relación con Dios? Entonces responde con fe. Arrepentite de tus pecados y confía en que Jesús murió en la cruz para darte perdón y salvación y que resucitó al tercer día victorioso. La Biblia dice, como acabamos de leer en nuestro pasaje, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sin Jesús, lo único que nos espera es una condenación eterna. Pero en Jesús, Dios nos ofrece salvación por gracia, es decir, un regalo que se recibe por medio de la fe. Y amigo, amiga, yo te animo, no sigas postergando lo más importante. Quizás no es la primera vez que alguien te llama al arrepentimiento, no es la primera vez que alguien te llama a creer, pero lo has estado postergando. No postergues algo que es tan importante. Hoy es el día para volver a Dios. Hoy es el día para arrepentirte y creer en Jesús, porque no sabes si vas a tener otra oportunidad. Por lo tanto, si sentís que Dios te está hablando, no lo ignores. Y al final del culto, acércate a alguno de nosotros para que podamos orar con vos y ayudarte a entender mejor el Evangelio. Y si tenés al Hijo de Dios, hermano, hermana, que este sermón nos aliente a cultivar un caminar con Dios más cercano a partir de esta misma mañana. Que podamos orar en todo momento y por todo y que la oración no sea la última, sino nuestra primera opción. Y si hemos fallado, y acá nadie puede tirar la primera piedra, y si hemos fallado, entonces ahora, al finalizar el sermón, agachemos nuestros rostros y confesemos a Dios nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nuestro Padre está lleno de amor y gracia para sus hijos. Hoy es el día para comenzar de nuevo con la ayuda de Dios y para la gloria de Dios. Así que vamos a finalizar inclinando nuestros rostros y orando al Señor. Ciertamente, Dios, tú eres bueno, porque no se puede explicar de otra manera la gracia sobre gracia sobre gracia que nos das. Porque no hay un día en que no te fallemos, sin embargo, no hay un día en que la gracia no triunfe sobre el pecado. No hay un día en que no te fallemos y sin embargo siempre tu gracia es mayor. Es abrumador tu amor, Señor, porque nos deja sin palabras. Cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que no merecemos nada, vos nos recordás, es verdad, pero te amo. ¡Qué maravilloso!
Nos has amado de tal manera que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y el Evangelio, que es para la salvación del que no cree, es también para la fortaleza, para el aliento de aquel que ha creído. Que el Evangelio renueve nuestra vida de oración en esta mañana, Señor. Que el saber que tenemos un acceso completo, perfecto delante de ti, nos aliente a ir al trono de la gracia. Porque no hay oración pequeña, porque no hay un tema de oración insignificante delante de ti, Señor. Lo que pasa es que no entendemos tu amor, cuánto nos has amado, cuánto nos amas. Y que toda la eternidad futura, aquellos que estamos en el Hijo, conoceremos más y más y más del amor de Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por todas las veces que le creemos más al afán y a la ansiedad que a tu palabra. Por todas las veces que compartimos con otros nuestros desánimos, pero no los llevamos al trono de la gracia en oración. Te pedimos perdón por no caminar con vos cada día, pero te pedimos tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo para que podamos crecer en eso a partir de este mismo momento, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.